hoy en Abogadas al Rescate vamos a hablar de la responsabilidad por animales domésticos. Nosotros somos amantes de los animales, tenemos animales y nos preocupa mucho concienciar sobre el hecho de que tenemos que ser responsables de lo que pasa o de lo que hacen nuestros animales y qué puede suceder si causamos daños o nuestros animales causan daños y cómo tenemos que repararlos. Y eso es lo que queremos explicaros hoy. Vamos a empezar por decir en qué consiste esa responsabilidad por animales domésticos. Pues como se deduce de lo que os he dicho, es la obligación de reparar los daños y perjuicios que causen nuestros animales a los derechos o intereses de otras personas. Puede ser una lesión personal, que les causen lesiones, imaginemos por ejemplo un perro que muerde a alguien, a otros animales, que esto es más habitual, cuando a lo mejor vamos con el perro por el parque y se pueden enganchar, nos cruzamos y se enganchan los animales, pero también puede causar daños a bienes. Imaginemos que se nos escapa el animal, se produce un accidente de tráfico como consecuencia de que cruza por donde no debe, ¿verdad, Susana? Hay muchas posibilidades que se pueden dar. Sí, vamos a explicar, Elena, un poquito las características de esta responsabilidad. ¿Cómo la podemos definir? Bueno, es una responsabilidad civil, extracontractual, porque entre la parte que reclama y la que va a estar obligada a pagar ese daño no va a haber un contrato. Objetiva, porque no precisa que se haya actuado con culpa o negligencia, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, y nos entra la duda de si cabe una responsabilidad penal. Vale, en estos casos se puede entender solamente que existe responsabilidad penal cuando se ha utilizado el animal, Elena, para cometer un delito, es decir, utilizamos como parte de una actuación que pueda ser calificada como homicidio, como lesiones o como daños. O como una imprudencia muy grave, con un resultado también de ese tipo. Bueno, pero vamos a ver ahora quiénes son los responsables, y esto es muy importante repasarlo porque a veces no nos damos cuenta. Obviamente el propietario, porque el animal está bajo su guarda jurídica, el propietario lo vamos a identificar con ese microchip o, bueno, otras veces si no hay microchip por otras referencias, aunque el microchip es obligatorio. Pero también, y esto es lo que hay que repasar más, el poseedor o el que se sirve de él, ¿vale? Es decir, cuando el propietario deja el animal a cargo de un amigo o de un familiar o de un cuidador de animales para que se ocupe de él durante un tiempo, esa persona que tiene el animal a su cargo también es responsable de esos daños y perjuicios que se causen. Por lo tanto, mucho cuidado cuando nos ofrecemos a hacer favores, tenemos que ser muy responsables de lo que pase con ese animal, no nos podemos quitar de encima diciendo que no somos el propietario. Porque además esa responsabilidad, fijaros que la vamos a tener incluso aunque el animal se pierda o se extravíe, es decir, incluso cuando se me escapa de las manos, Susana. Por eso decíamos antes, Elena, que es una responsabilidad objetiva, aunque no tuviéramos culpa o no hubiéramos actuado con negligencia, vamos a responder si somos el poseedor o el propietario de ese animal. Y hay excepciones. Esas excepciones en las que no vamos a ser responsables son muy contadas y son muy concretas. La primera de ellas es cuando se dé una situación de fuerza mayor. Eso implica que el daño se produzca por un acontecimiento imprevisible, inevitable, que son hechos que se escapan al control del hombre. Evidentemente esto se da en poquitas situaciones. O también, y esto sí que es más frecuente, se dé por una situación por culpa del perjudicado. Aunque lo que sí es más frecuente, Elena, lo vemos en la jurisprudencia, es que haya culpa compartida. Sí. Es decir, que haya un animal que no esté bien controlado y una persona que a lo mejor lo provoque o le genere una reacción. O se acerca o lo toca cuando no debe. Sí, hay que tener mucho cuidado por ambas partes. Bueno, y vamos a ver cómo sería la reclamación. En este caso, lo que hay que ejercitar es una acción que llamamos de responsabilidad civil extracontractual, y se ejercita contra el propietario o también contra el poseedor, si cuando esto sucede el animal está en manos de una tercera persona. Y luego, muy importante, también se puede reclamar esta acción contra la aseguradora en el caso de que el dueño del animal tenga un seguro de responsabilidad civil que cubra este tipo de riesgos. Muy importante, tenemos que demostrar, el que denuncia tiene que demostrar, acreditar los daños materiales o personales, en su caso, posibles secuelas psicológicas y la relación de causalidad, es decir, por qué los daños que yo sufro son consecuencia de ese ataque, de esa agresión, de esto que me ha pasado con este animal que te pertenece o que estaba bajo tu custodia. El plazo para reclamar es de 1 año y es muy importante reunir la prueba desde un primer momento, fijándose en los testigos que puedan haber estado presentes, acudiendo al centro de salud a tener un parte médico en caso de que haya habido algún tipo de lesión, avisando a la policía en caso de que se presente una situación difícil de controlar. Y hablabas, Elena, de seguro de responsabilidad civil por animales domésticos, que si los podemos tener o no asegurados. Vamos a concretar un poquito más esto. En el caso de animales potencialmente peligrosos, este seguro es obligatorio y además es obligatorio que cuente con una cobertura por responsabilidad civil de hasta 120.000 euros.
Pero en el caso del resto de los animales que no sean potencialmente peligrosos es recomendable y nosotros lo aconsejamos. Además, también cabe la posibilidad, que esta es una opción, de que además de tener un seguro específico por responsabilidad por animales, lo podamos incluir esa cobertura dentro del seguro del hogar. Pero es muy importante aclararlo con el seguro y no darlo por hecho. La mayoría de las compañías aseguradoras exigen que se comunique el número del microchip del animal y que se hagan unos pasos previos, no es automático, no lo podemos dar por hecho, ¿eh? Bueno, y vamos a contar también, siguiendo con los animales potencialmente peligrosos, que aparte del seguro que comentaba Susana, con un mínimo de 120.000 euros, hay que cumplir con todas y cada una de las obligaciones previstas en la ley y en el reglamento que lo regula. Por ejemplo, hay que tener una licencia administrativa y cumplir determinados requisitos para obtenerla, para poder tener un animal potencialmente peligroso. Se tramita en el ayuntamiento. Implica tener que contar con un certificado de capacidad física y aptitud psicológica. Hay que tenerlo, aunque nuestro animal sea muy bueno y sepamos que no va a hacer absolutamente nada. Exactamente, Elena, y además esto luego es muy importante para determinar después la responsabilidad. Esto que tú comentas, que te contemos con esa licencia, y además cómo lo conducimos por la calle, cómo tenemos que llevarlo en la vía pública precisamente para evitar ese riesgo que puede generar este animal. Hay que conducirlo con correa no extensible de menos de 2 metros, con bozal. Tiene que estar vigilado por una persona mayor de edad, solo un perro de este tipo por persona, y además, como decíamos antes, hay que contar con un seguro obligatorio que cubra hasta 120.000 euros esa responsabilidad civil. A continuación, un par de consejos más interesantes. Si somos propietarios de un animal, es esencial cumplir con todas las obligaciones legales y administrativas: identificación, censo, cartilla de vacunación al día. De este modo evitamos sanciones por incumplimiento y problemas añadidos si se produce un incidente con otras personas o animales. Es fundamental tener siempre controlado al animal y no confiar en su carácter, porque pueden existir factores que se nos escapen y que puedan alterar su comportamiento y provocar un daño. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.